Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como que de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cierra tus ojos una vez más, Padre. En el nombre del Señor Jesús yo oro con mis hermanos y yo pido que sea solamente tu voz en esta casa, en este culto, en esta reunión, que tu Espíritu sea hablando al más profundo, al más íntimo de nuestros corazones, tanto los que están aquí, cuanto los que están en casa y los que van a asistir por YouTube o Facebook después en la retransmisión. Que seamos todos tocados por tu voz y tu presencia, y pedimos, Señor, glorifica una vez más tu nombre. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de las tinieblas que viene para robar la palabra de nuestro corazón, lo que viene para distraer la mente, lo que viene para robar los pensamientos y robar la semilla del Evangelio. En el nombre de Jesús sea atado ahora todo espíritu de brujería, todo espíritu de satanismo, de vudú, magia blanca, negra, roja. En el nombre de Jesús sea atado ahora por el poder de la sangre del Cordero de Dios, y que la voz del Espíritu venga a ecoar aquí en este lugar y hablar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga, hermano Mario, desde Mozambique. Dios te bendiga mucho, hermano Mario, y toda tu familia. Mis hermanos, estuvimos hablando viernes pasado sobre, dando la introducción de la enseñanza, una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Estuvimos hablando sobre este tema, que no hay como una iglesia ser viva si no tiene la vida de Dios en ella. Hablamos también que hay muchas iglesias que son muertas y están anunciando un Dios vivo. Entonces hay estas diferencias, hablamos un poquito sobre eso, y también hablamos de manera más detallada sobre el tema los siervos de la iglesia viva. Y ahí nosotros hablamos sobre algunos puntositos, hablamos, yo tengo apuntado aquí, hablamos, déjame ver, hablamos sobre los siervos de Dios que saben quién son en Dios. Hablamos sobre estos siervos que no roban la gloria que es de Cristo. También hablamos que estos siervos, los siervos de la iglesia viva, son aquellos que apuntan para Cristo Jesús, son aquellos que conocen a Jesús por medio del Espíritu Santo, y son aquellos que son fieles hasta el fin. Nosotros estuvimos hablando sobre esto, los siervos de la iglesia viva. Y hoy yo quiero hablar con vosotros sobre el tema, el poder de la iglesia viva. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Entonces ponga atención, no deje que nada venga a robar la atención de la palabra de Dios de ti. Ponga atención, si tienes ganas, apunte todo, porque estamos aquí aprendiendo juntos. A lo mejor tú no vas a recordar después, pero tienes apuntado todo y ya te ayuda ahí en las palabras. Nuestro enfoque aquí es hablarnos sobre esto y creer que Dios va a levantar también aquí en el medio nuestro, no una iglesia buena, no una iglesia que predica tontería, que habla muchas cosas y que vive en función de las cosas terrenales. No, vamos a hablar y desear que Dios va a levantar aquí en el medio nuestro una iglesia viva, que anuncie un Dios vivo, una iglesia que busque vivir la palabra como ella es, de manera sencilla, de manera simple, de
manera humilde, pero de manera que agrada a Dios. Amén. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que los siervos que Dios va a levantar aquí es tú, es yo, somos nosotros que vamos a ser parte de esta iglesia. Amén, hermanos. Mis hermanos, la iglesia primitiva es una iglesia que nos enseña muchas lecciones. Es de aquí que nosotros sacamos los fundamentos de la iglesia cristiana, la manera como ella fue inaugurada, la manera como ella fue levantada, la manera como ella fue inaugurada. Es una manera que nos ayuda mucho. Yo pido ayuda con los niños ahí, en el nombre de Jesús. Ayúdame ahí. Gloria a Dios. Entonces, nosotros sacamos muchas lecciones y tenemos que recordar lo que hablamos aquí. Ponga atención, viernes pasado, sobre la iglesia que es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo de aquel que es el cabeza, Jesucristo, y que el cabeza es aquel que gobierna la iglesia. La iglesia no tiene vida propia, Josemar. La iglesia hace lo que Jesús desea que ella haga. La iglesia está obediente. La iglesia verdadera obedece la voz de Jesús, obedece la palabra de Jesús y camina bajo ella. Y nosotros miramos aquí este texto bíblico de Hechos capítulo 2, que habla sobre el inicio de esta iglesia. Un inicio poderoso. Había una fiesta de 50 días, la fiesta de Pentecostés. Y la Biblia dice que aproximadamente 120 estaban allí, todos unánimes, juntos, clamando. Y ellos estaban orando y buscando a Dios, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ahí nosotros vimos la inauguración de esta iglesia. Y nosotros tenemos que tener siempre en nuestra cabeza linda que Jesús nos regaló, que no hay nada más poderoso en la tierra de lo que la iglesia verdadera, la iglesia de Jesús verdaderamente con la vida de Jesús. Y una iglesia que tiene la vida de Jesús es una iglesia avivada. Cuando esta iglesia, como sucedió en Hechos, ella está llena del Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu de Dios que desciende sobre ella. Ella tiene la vida de Dios y anuncia este Dios que es vivo, y ella está avivada en este Dios. No hay nada más poderoso que esta iglesia. Es por eso que el enemigo se levanta contra la iglesia. Es por eso que el enemigo lucha contra la iglesia, porque él sabe que si tú y yo, que hacemos parte de esta iglesia, nos levantamos y tomamos posición, la posición que tenemos que tomar, él va a tener prejuicio. Por eso él está luchando para que tú no vengas aquí, para que tú no oigas la palabra, para que tú no conozcas a Jesús, para que tú no tengas una vida de intimidad con Dios, más allá de la iglesia, más allá de los cultos, en casa, orando, ayunando, meditando en la palabra, porque él sabe que si tú te levantas, un hermano que está cerca tuyo también puede ser influenciado y levantarse también. Y dos juntos influencian a otros, que influencian a otros. Y es como fuego, hermano. Pone una ceniza encendida junto a la otra y va encendiendo. Y daqui a poquito toda la iglesia está encendida. Y una vez que ella está encendida, nada ni nadie puede se oponer a ella. Entonces la lucha es esta. Nosotros sabemos que Dios tiene todo, pero debemos ponernos ahí, enfrentar lo que hay que enfrentar y ponernos ganas más de estar en la presencia de este Dios y recibir el poder que este Dios tiene. Esta iglesia tiene poder para hacer la mayor de todas las obras que alguien puede hacer. La obra de la transformación de hombres y mujeres. Y estos hombres y mujeres aquí son todos los hombres y mujeres. No hablando de naciones, en todas las naciones, en todos los pueblos, de todos los idiomas, de todos los colores, de todas las etnias, de todo. La iglesia tiene poder por la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, de alcanzar toda la gente. Y por medio de esta palabra, esta gente nacer de nuevo y tener la oportunidad de salvación. Esta iglesia que tiene poder y está viva en Dios, ela, en el nombre de Jesús,
ella puede hacer lo que, ponga atención, puede sanar enfermos, echar fuera demonios, puede coger las serpientes y beber cosas mortíferas, y ningún daño va a suceder con ella, como está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 16. No va a sufrir daño porque ella tiene poder, ella es viva y ella anuncia un Dios que es vivo. Mucho más allá de esto, esta iglesia tiene un privilegio, y la Biblia dice que los ángeles desearon predicar la palabra de Dios, pero a ellos no les tocó ¿a quién? A nosotros, la iglesia. Y esta iglesia tiene el privilegio de predicar la palabra más poderosa y eficaz. Eficaz se habla, la palabra más poderosa y eficaz, que transforma vidas, transforma familias, trae alegría al corazón, puede dar paz que ningún lugar puede dar, la paz verdadera, la paz que viene por la presencia de Dios, por medio de la palabra de Dios en el vehículo que es la iglesia. La iglesia tiene poder, la iglesia por medio de Dios y de su palabra tiene poder, y esta iglesia debe ser iglesia verdadera. La iglesia es la autoridad de Dios aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo. Por eso su unión y unidad entre sus miembros trae de Dios su bendición y vida para todos los siempre. Nos llama la atención las expresiones. Dios bendiga hermano Jorge, aleluya. Nos llama la atención Hechos capítulo 2. Estaban todos unánimes juntos, unánimes, unión y unidad. Estaban allí en cuerpo, pero también en pensamiento, deseando al Dios verdadero. Y ellos estaban allí. Ellos no tenían la noción de lo que Dios iba a hacer, pero Dios hizo. Nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo descendió, una iglesia poderosa se levantó. Y yo quiero decirte que el mismo Dios que hizo allá en la iglesia primitiva, que levantó una iglesia poderosa por medio de la venida del Espíritu Santo, Él desea hacer aquí también. Yo pensé que tú ibas a dar una oración. Él descendió allá y levantó una iglesia poderosa, y Él desea descender aquí también y levantar una iglesia poderosa en Dios, poderosa para sanar, poderosa para predicar el Evangelio como es la palabra que libera, la palabra que sana, la palabra que bautiza, la palabra que transforma el corazón del hombre y lo hace una nueva criatura, una palabra que transforma el corazón de la mujer y le hace una nueva mujer. Esta palabra que viene por medio de esta iglesia. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta antes que yo entre aquí en este texto bíblico más profundamente, en este tema. Tú sabes el lugar donde tú estás pisando, Pastor Noviedo, en Asturias, en España, en este continente europeo. Fue de aquí que Dios avivó naciones. Tú tienes que entender que el mismo espíritu que descendió en la iglesia primitiva también descendió aquí en Europa. Yo no sé en Cabo Verde, yo no sé cómo fue en Ecuador, pero yo creo que fue más o menos como nosotros en Brasil. El Espíritu Santo llenó dos hombres de su espíritu y envió a Brasil dos hombres, dos suecos que predicaron el Evangelio allá, europeos. Hubo avivamientos en Europa, y a través de estos avivamientos, estos hombres y mujeres fueron a las naciones, obedeciendo a la voz del Señor, siendo la iglesia viva que anunció un Dios vivo. Y por medio del poder de esta iglesia viva, ellos predicaron el Evangelio, y hoy hay naciones enteras se rindiendo al Señor y reconociendo que hay solamente un Señor y Salvador. ¿Por qué, hermana Vania? Porque el Espíritu Santo descendió. Ellos fueron llenos y entendieron que no basta solamente ser iglesia donde estoy. Si hay un llamamiento, aquí estoy yo y voy a cumplir el llamamiento del cielo. Dios, ponga atención, Dios no llena a nadie para que esta persona quede parada. Cuando Dios llena a alguien, esta persona tiene que movimentarse, gastarse, usar todo lo que Dios le entregó, todo lo que descendió sobre ella. Dios no nos llamó para
ser una iglesia llena de poder, que quede adentro de las 4 paredes, sentada en las sillas, esperando que alguien les sacuda para que yo haga las cosas. No, quien está lleno del poder de la iglesia viva, que anuncia un Dios vivo, el poder del Espíritu Santo, sabe que cuando hay una oportunidad, es ahí mi momento. Estoy en la calle, estoy caminando, y el Espíritu Santo viene sobre mí y me da una palabra, y yo estoy mirando a alguien que está allí, yo libero una palabra sobre esa persona. Mira, Jesús te ama y puede transformar tu historia, así como cambió mi corazón, puede cambiar el tuyo. Y la persona está allí pensando en quitar la vida, y oye esta voz, oye tu voz, oye la palabra que viene por dentro de ti, y piensa: si hay un Dios que me ama, hay un Dios que puede cambiar mi corazón, mi historia. Yo no quiero quitar mi vida, quiero entregar ella en las manos de este Dios. Esta es la iglesia viva de Jesucristo. Si Él hizo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 y derramó su poder, si Él derramó su poder en Europa y contagió naciones, donde muchas naciones fueron tocadas por el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, por medio de estos hombres que hacían parte de la iglesia viva, que anunció un Dios vivo. ¿Por qué nosotros no creemos que Dios también desea derramar su poder en este tiempo? Yo creo, estaba hablando con presbítero Diego ayer, que Dios quiere hacer algo grande en este día, pero Dios no va a hacer algo grande si hombres pequeños no doblen sus rodillas y se pongan ante Él, clamando y reconociendo que no son nada ni nadie, son polvo y están buscando lo que viene del cielo. Y este Dios grande que desea hacer cosas grandes va a mirar a la gente que es pequeña, la gente que no es nada, y va a decir: mira, estos hombres, estas mujeres que saben que son polvo, están clamando no por plata, no por coche, no por casa, no por bendición, están clamando por mi presencia, porque ellos están clamando. Yo voy a descender sobre ellos, voy a llenarlos de mi presencia, y con mi presencia ellos van a entender que no necesitan de coche para tener alegría, no necesitan de casa para tener alegría, no necesitan de ropa buena, de comida para tener alegría. Ellos necesitan de mi presencia, y con mi presencia y mi poder en ellos, yo envío provisión, doy coche, doy casa, doy comida, doy todo, pero doy todo para hombres pequeños, mujeres pequeñas, que reconozcan que mi presencia está acima de todo. Aleluya. Dios desea bendecir su pueblo, pero Dios, ponga atención, no va a regalar nada a nosotros que nos quite de su presencia. Dios no va a bendecirte con algo que te va a alejar de Él. Cuando Dios te entrega algo, es porque Él desea que tú te acerques a Él. Esta iglesia recibió el poder, esta iglesia fue llena, fue avivada, recibió la vida del cielo. Y esta iglesia, Josimar, ella se acercó aún más. Ellos tenían más hambre, Jorge, más sed, porque ellos descubrieron que la fuente es inagotable. Aleluya, la fuente es inagotable. El Dios que hizo en la iglesia primitiva, hizo en Europa. Esta tierra es tierra de avivamiento. El avivamiento no está sucediendo porque no hay hombres pequeños que busquen a un Dios grande. Pero cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, nosotros vamos a descubrir que hay un Dios en el cielo que ya sembró una semilla en esta tierra y está esperando hombres y mujeres. Ponga atención en lo que voy a decir, que tienen coraje de ponerse de rodillas y regar estas semillas con sus lágrimas, diciendo: Dios, Tú hiciste allá en aquel tiempo, hago en mi tiempo también. Yo no quiero oír la historia del avivamiento. Yo no quiero ser un cristiano que se asienta en el banco de la iglesia, en la silla de la iglesia, y oye hablar del avivamiento que sucedió en 2000 años atrás, en 1000 años atrás, en 500 años, en 200 años. No, yo quiero vivir en este día, en todo lo que tú tienes. Y mientras más regamos estas semillas de avivamiento con lágrimas, Dios va a traer la semilla y va a hacer ella fructificar, la semilla del avivamiento que va a tocar todo este continente de nuevo. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a caminar así? ¿Tú estás dispuesto
a buscar este poder, el poder de la iglesia viva que anuncia Dios vivo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces miércoles vas a hacer un esfuerzo y vas a estar aquí en la oración. Entonces vas a tener una vida de comunión con Dios en tu casa. No vas a salir más para ir a trabajar, a estudiar, a hacer tus cosas sin orar a Dios, sin sacar un tiempo de lectura bíblica, de ayuno. Un cristiano verdadero sabe eso. Pastor, ¿cómo nació esta iglesia viva? Esta iglesia viva nació exactamente cuando nosotros leemos aquí. Jesús estaba en la cruz, murió, habló de la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Hasta aquí, gloria a Dios. Aleluya, ayúdame ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Jesús, Él dijo: quedaos en Jerusalén hasta que del alto descienda el Espíritu Santo que ha de venir sobre vosotros, y vosotros van a ser mis testigos tanto en Jerusalén como en la Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y ellos estaban allí clamando, buscando, orando. Esta iglesia nació en oración. Y Dios nos va a entregar poder para la iglesia si esta iglesia no empezar a orar por gobierno. Dios no va a entregar nada para la iglesia que no ora. Por eso hay una batalla para que tú y yo no clamemos. Por eso el día pasa muy ligero y cuando tú ves ya se fue el día, no hay más espacio. Pero yo te digo, empieces a buscar a Dios, porque una iglesia viva nació en la oración y Dios va a levantar otra iglesia viva, la iglesia de la última hora, que va a nacer también en la oración. Esta iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, nació en una reunión de oración y fue sostenida por hombres y mujeres de oración. Mientras la oración puede parecer una experiencia anormal para los creyentes de hoy, ella era normal en el primer siglo del cristianismo. ¿Cómo? Ponga atención. Hechos capítulo 1, versículo 14. Encontramos la iglesia clamando por Dios. La Biblia dice: todos estos perseveraban unánimemente en oración, en súplicas con las mujeres y María, madre de Jesús, y sus hermanos. En el capítulo 2, en el cenáculo de la oración, la iglesia recibió su mayor experiencia pentecostal de la historia. En el final del capítulo 2, versículo 42, nosotros leemos un poquito aquí. La Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. En el capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan estaban subiendo a la reunión de oración cuando Dios salvó a un hombre que era Alejandro. En Hechos capítulo 4, la iglesia estaba buscando la faz de Dios, y en el versículo 31 la Biblia dice que ellos estaban orando y el lugar se movió, tembló donde ellos estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con osadía la palabra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 59, Esteban estaba siendo apedreado mientras estaba haciendo ¿qué? Orando. Y él estaba diciendo: Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Hechos capítulo 8, la iglesia oraba para el bautismo del Espíritu Santo, los cuales, teniendo descendido, oraban por ellos para que recibieran el Espíritu. Hechos, todo el libro de Hechos, la iglesia se encuentra en una posición absoluta de oración. Esta iglesia empezó a orar en Maravilla y ella no cesó. Esta iglesia nació en oración, creció en oración, y esta iglesia tuvo vida en oración, y Dios obró con poder, con gloria y con majestad en el medio de esta iglesia. Esta iglesia nació orando, y esta iglesia, porque oró, empezó a crecer. Diga conmigo: oración, y crecimiento. No hay crecimiento si no hubiera oración. Hay iglesias que están creciendo sin tener vida de oración, pero no es un crecimiento saludable. El crecimiento bíblico saludable es un crecimiento de oración, de ayuno, de lectura bíblica, un crecimiento que nos hace conocer a Dios, un crecimiento saludable que no nos hace buscar a Dios para tener bienes, sino que nos hace buscar a Dios para tener el mayor bien que nosotros podemos tener, que es salvación.
Diga conmigo, salvación es la cosa más necesaria que yo necesito tener. Salvación es mi mayor bien. Mi mayor bien. No sirve tener todo en la tierra y perder el cielo. Yo prefiero perder todo, hermano Jorge, en la tierra y quedar con el cielo. La tierra es pasajera, pero el cielo es eterno. Tú puedes vivir una vida miserable, una vida de privaciones, una vida que padezca, que tenga necesidad de muchas cosas, pero si tú eres fiel a Dios, vas a vivir una eternidad con este Dios, y allá no vas a tener hambre, allá no vas a tener necesidad, allá no vamos más pasar necesidades, porque vamos a estar con Él no habrá más lágrimas, no habrá más hambre, ni sed, ni nada, no necesitaremos ni de luz, porque Él mismo será la luz que alumbrará toda la cosa. Nosotros tenemos que tener esto en cuenta. La oración trae crecimiento. Vamos a poner atención aquí. Este crecimiento fue tan espantoso, se habla de espanto, fue tan fuerte en la iglesia primitiva, y yo creo que Dios va a hacer esto en estos días. Que ponga atención a lo que te voy a decir. Versículo 47 del capítulo 2, la Biblia dice, en la parte B del versículo que nosotros leemos, que mientras eso acrecentaba el Señor día a día los que iban siendo salvos. Ellos, tú puedes abrir tu Biblia y acompañar conmigo ahí. Hechos capítulo 1, versículo 15. La Biblia dice que ellos comenzaron con 120 miembros. Hechos capítulo 2, versículo 41. Fue añadido más 3,000 personas en la iglesia. El Hechos capítulo 4, versículo 4. Fue añadido más 5,000 personas en la iglesia. Versículo 14, una multitud se fue acrecentada a la iglesia. Capítulo 6, versículo 7, el número de los discípulos creció. Capítulo 9, versículo 31 de Hechos, la iglesia se expandió por toda la Judea, Galilea y Samaria. Capítulo 16 de Hechos, las iglesias fueron establecidas y fortalecidas en el mundo entero. En el mundo entero. Entonces yo abrí eso para que tú tengas en mente que la iglesia que oraba crecía. La iglesia que oraba crecía. El pastor, el reverendo Rick Warren de California, él dijo en su libro, Una iglesia con propósitos, que nosotros hacemos una pregunta que es equivocada. Nosotros preguntamos así, ¿qué debo hacer para que mi iglesia crezca? Y esta pregunta es equivocada. ¿Por qué? Porque la pregunta correcta es, ¿lo que estoy haciendo que está impidiendo el crecimiento de la iglesia? Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia viva, la iglesia que tiene el poder de Jesucristo, ¿me estás entendiendo ahí? Gloria a Dios. ¿Estás conmigo? Gloria a Dios. ¿Estás conmigo? Aleluya. Aleluya. Ponga ánimo ahí, hermano. La iglesia que tiene vida de Dios es una iglesia que está creciendo. El Señor va añadiendo. Entonces, cuando la iglesia no crece, ella tiene un problema. La iglesia verdadera, ella está en constante crecimiento. Ella ora y ella crece. En Hechos capítulo 2, versículo 42, nos presenta una solución. La perseverancia en la palabra, en la comunión, en la oración. Que Dios nos ayude a tener estas marcas en la iglesia primitiva, aleluya, las marcas que la iglesia primitiva tenía. Una cosa que me llama atención aquí en este capítulo 2 de Hechos también, es que los cristianos de la iglesia primitiva no se contentaban, existe esta palabra, no se contentaban en reunirse solamente una vez por semana. No, ellos no estaban solamente en el domingo en la iglesia. Ellos tenían tanta hambre de Dios que ellos se reunían todos los días. Ellos estaban juntos. El cristianismo de la iglesia primitiva no era un cristianismo de palabra, sino que era un cristianismo práctico. ¿Cómo así? Ellos no estaban hablando en comunión, ellos estaban practicando la comunión.
Ellos no estaban predicando la comunión, ellos estaban viviendo. Como yo deseo que Dios haga esto en el medio nuestro. Mira lo que dice la Biblia aquí. Encontrábase diariamente, capítulo 2, versículo 46. Cuidaban unos de los otros, Hechos capítulo 6. Ganaban almas, Hechos 2, 47. Examinaban las escrituras diariamente, Hechos 17, 11. Crecía el número diariamente, 16, 5 de Hechos. La fe cristiana era una realidad diaria, no una rutina semanal. Es esto porque Jesucristo resucitado era una verdad viva para ellos, y su poder, el poder de la resurrección, obraba en la vida de ellos por medio del Espíritu Santo. Ponga atención aquí y nosotros ya vamos a leer juntos los versículos. Ponga atención aquí en el nombre de Jesús. Entonces ellos estaban en una unión y una unidad. Este poder descendió, este poder vino por la oración. La iglesia nació, esta iglesia que nació en la oración creció, y este crecimiento trajo comunión. Pero hay una expresión que nos llama la atención aquí, y yo voy a hablar algunos puntos de manera más dinámica aquí para que tú y yo entendamos. La iglesia, la Biblia dice que esta iglesia, vamos a leer juntos aquí Hechos capítulo 2, abre tu Biblia ahí, Hechos capítulo 2, versículo 42, y yo voy a pedir que el presbítero Diego se ponga en pie y lea fuerte, 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 Hechos 2, 42, en el nombre de Jesucristo. Va a leer en el nombre de Jesucristo. Solo presbítero Diego, solo lo que vale. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios, tome asiento ahí. Cuando nosotros damos oportunidad, sí, solo lo que va a leer queda de pie, ¿vale? ¿Vale, hermanos? Hermanos, gloria a Dios. Amén. Solo como presbítero Diego, solamente él va a hacer la lectura, ¿vale? Entonces, mira lo que dice aquí. Y perseveraban. Esta palabra aquí es fuerte, hermano. Perseverancia. Esta perseverancia era una marca fuerte, un segredo de crecimiento y victoria que la iglesia primitiva tenía. Entonces ellos estaban en la comunión, ellos estaban en la partir de los panes, en las oraciones, pero todo esto perseverando. Nosotros vamos a leer, y yo voy a pedir que hermana Soraya lea Hebreo capítulo 10, versículos 35 y 36, y hermana Celí va a leer Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Hermana Soraya va a leer Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Y hermana Celí va a leer Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 10, 35 y 36. Y Romanos, hermana Gisele, capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Hermana Soraya, bien fuerte, hermana Soraya. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gloria a Dios. Esta palabra paciencia que hermano Soraya le dio gracias, ella también es perseverancia. Nosotros vamos a hablar sobre eso, sobre los significados. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 y 5. Fuerte, hermana Celí. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ponga atención, Hebreo 10, 35, 36. Con efecto,
tenéis necesidad de perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Y aquí, hermanas Giselle leyó que sabiendo que la tribulación produce perseverancia. David, allá, por favor. Hermanos, esta palabra perseverancia, ella tiene un significado muy fuerte para nosotros. Ayúdenme. Ella significa paciencia. La palabra perseverancia también significa paciencia. Y nosotros tenemos que entender que por las muchas traducciones, muchas veces se pierde, ponga atención, se pierde el significado original de las cosas. Entonces, perseverancia también es paciencia. No va a tener salida todos aquí, aleluya. Esta palabra también es paciencia. Entonces, en el griego clásico, ponga atención aquí en el nombre de Jesús, aparte los niños ahí, cada uno para un lado, y vamos a poner el enfoque en la palabra de Dios. Entonces, esta palabra en el original significa, tiene el mismo significado, perseverancia, paciencia, como una planta que es capaz de sobrevivir en circunstancias desfavorables. Entonces ella soporta, ella tiene paciencia, ella tiene la capacidad de soportar. Esta palabra también habla de un soldado que está en el medio de la batalla y sabe que tiene que luchar para no morir, sabiendo que la muerte está se acercando. Entonces él tiene que continuar luchando con paciencia, con perseverancia, teniendo poca fuerza, pero continúa luchando. Entonces, esta palabra también significa en su mejor traducción, la calidad de poder y de resistencia espiritual que capacita a los hombres a morir por su Dios. En el Nuevo Testamento, esta palabra que en el griego es upomone, ella es utilizada 30 veces y ella tiene esa traducción, paciencia, perseverancia. Es muy común nosotros encontrarnos esta palabra conectada con tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la tribulación engendra perseverancia. Entonces nosotros tenemos que tener esta conciencia. Pablo dijo a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 1, versículo 13, que es recomendado que ellos sean recordados por su constancia y su perseverancia. Entonces ellos tenían esta marca. Esta palabra upomone, perseverancia, está muchas veces en la Biblia conectada con fe, está conectada con paciencia, consolación, está conectada con firmeza y también conectada con alegría. Entonces nosotros tenemos que entender, paciencia, perseverancia en la Biblia no es sentarse y curvar la cabeza dejando que las cosas vengan y nosotros aguantarnos hasta que la tormenta se pase. No es eso, no es solamente pasar. La palabra perseverancia es el espíritu de soportar las cosas, no solamente esperando las cosas vinieron, no, yo sé que voy a pasar, entonces voy a quedar aquí, no. Es soportar de manera que yo sé que voy a llegar en el final y allá hay una recompensa para mí y yo voy a vencer. Por eso voy con paciencia, voy perseverando y voy venciendo todos los desafíos que tengo que vencer. Entonces nosotros tenemos que entender esto y tener en cuenta esto. El estudioso bíblico teólogo Crisóstomo, él dice que la perseverancia es la raíz de todo el bien, la madre de la piedad, el fruto que nunca murcha, se habla de murchar, un fruto que nunca murcha, el fruto que nunca murcha, nunca queda podrido, la fortaleza que nunca es tomada, la reina de las virtudes, lo alicerce de las acciones. Y dice que ni la violencia de los hombres ni el poder del maligno pueden contra la perseverancia. Es la virtud que puede transmitir
transformar la provación más dolorosa en gloria, porque la perseverancia no ve el dolor, la perseverancia ve lo que está más allá. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia habla de perseverancia, la Biblia está hablando de esto, de nosotros no mirarnos lo que está delante, sino lo que está más allá. Entonces ya entendemos un poquito lo que es perseverancia, paciencia, soportar. ¿Hasta aquí todo bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces la Biblia dijo que ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles fue lo que ayudó a la iglesia a continuar firme. Porque ellos estaban mirando los apóstoles que continuaban haciendo lo que Jesús estaba haciendo y lo que había ordenado hacer. Esta iglesia perseveró en esta doctrina. A lo largo de los años, nosotros miramos la historia de la iglesia y nosotros vemos muchas doctrinas equivocadas que vinieron para sacar la iglesia de esta doctrina. ¿Cuáles, pastor? Las heresías de la Edad Media, la ortodoxia sin piedad, o sea, la práctica sin amor, y también al contrario, el amor sin la práctica de la palabra. Los Quakers, que decían que el más importante es la luz interior y no cuidaban su parte exterior. El movimiento liberal, que decía que la razón está más allá de la revelación. El movimiento neopentecostal, que dice que la experiencia está más allá de la revelación. Y no es así. Nosotros tenemos que saber que Dios está encima de todas las cosas. No es nuestra experiencia, no es la razón, es la palabra de Dios que está más allá de todas las cosas. Por eso que el Salmo 119 va a decir: enséñame, Señor, los caminos de tus decretos, y yo los seguiré hasta el fin. Salmo 119, versículo 97. Señor, cuánto amo tu ley, y yo medito en ella todos los días. Entonces esta perseverancia debe ser también una palabra para vencer los vientos de doctrinas equivocadas. La Biblia habla de doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, y nosotros tenemos que tener este cuidado y continuar perseverando, soportando, para que nosotros no vengamos a perder la palabra de Jesucristo de nuestros corazones. Perseverar en la palabra de Dios, que es la traducción de la doctrina de los apóstoles, engendra fe en nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos perseverando en la palabra, tenemos fe en nuestro corazón, y nada puede sustituir la prédica de la palabra de Dios. No es el marketing, no son las luces de la iglesia, no son las ideas majestuosas que la gente pone ahí, pone muchas luces, pone muchas cosas y pone humo en la iglesia para que atraiga a la gente. No, la gente no va a ser atraída por estas cosas. La gente solamente va a ser atraída por la palabra de Dios predicada como ella es. Y no hay entretenimiento, se habla así, entretenimiento humano que pueda sustituir la palabra de Dios y convencer a los pecadores, aquellos que no conocen Jesús, de cambiar su vida, de entregar su vida al Señor. Por eso Martín Lutero, cuando escribió las 95 tesis sacando las idolatrías de la iglesia, él estaba diciendo: solamente la escritura, o sea, solamente la palabra de Dios es suficiente para lograr el hombre y salvar el hombre y cambiar el corazón del hombre. Entonces debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora queda una pregunta: pastor, ¿cómo yo puedo perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo? Vas a perseverar cuando tú te reúnes aquí en la iglesia, cuando estás congregando, cuando estás aquí oyendo, se habla, oyendo la palabra de Dios en los cultos, principalmente en las enseñanzas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hablamos más conteúdo bíblico, más cosas de la palabra de Dios, y damos una dirección. Entonces, más Biblia, más Jesús, sino que nosotros aquí tenemos una característica de más mensajes más bíblicos. Entonces es mejor que vamos siempre aprendiendo algo.
no hablando de nosotros, no hablando de las cosas de allá, fuera, de las tonterías que hay por allá, de los payasos que están predicando allá. Entonces, estamos hablando de las palabras del Señor. Y cuando estamos reunidos aquí, nosotros estamos reunidos hablando de la palabra. Entonces vamos a perseverar con paciencia, venciendo las tribulaciones, oyendo la palabra, estando en unidad, meditando en ella, no solamente en la iglesia, sino también en casa, en tu hogar. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿y si tu salvación dependiera de tu tiempo de lectura bíblica? Porque perseverar en la palabra de Dios es eso, conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, conocer el Dios de la palabra. Segunda cosa, ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles y también perseveraron en la comunión, en la adoración, en el culto, en el partir del pan, en las oraciones y en todo. Una cosa que me llama la atención es esto: la iglesia primitiva estaba siempre reunida, desde el cenáculo donde estaban reunidos en el mismo lugar, trabajando juntos. Ellos no se apartaban, ellos no tenían el costumbre que nosotros tenemos hoy. Voy a estar en la iglesia el domingo y voy a sacar unas vacaciones de la iglesia 3 semanas y en la próxima Santa Cena yo estoy en la iglesia. Los cristianos de Santa Cena, o los cristianos que vienen solamente el domingo en la iglesia, o la gente que no busca a Dios, ellos no tenían este costumbre de decir: no, yo tengo Dios en mi corazón y voy a congregar en casa. No, ellos sabían que Jesús había dejado su palabra, los apóstoles estaban predicando la palabra de Jesús, y una iglesia viva que tenía el poder de Dios perseveraba en oración, perseveraba en la doctrina, perseveraba en la palabra y estaban en comunión. Ellos sabían que los cristianos verdaderos tienen perseverancia, soportan unos a los otros, soportan circunstancias, soportan malas personas, buenas personas, malas circunstancias, buenas circunstancias. Ellos no caminan conforme las cosas de la tierra, no caminan porque la economía está buena, porque hay pandemia. No, ellos caminan por la palabra de Dios, y porque están perseverando, ellos soportan, porque ellos saben que más allá de la circunstancia, más allá de la economía, más allá de la crisis financiera, familiar, emocional, ellos tienen un cielo y están mirando para allá. Por eso ellos tienen paciencia y ellos están perseverando. Paciencia para soportar, perseverancia para continuar hasta el fin y continuar en la presencia de este Dios maravilloso. Entonces ellos estaban reunidos, ellos tenían placer en estar en la casa de Dios. Hay gente que no tiene placer de estar en la casa de Dios. Hay gente que no consigue estar en la iglesia y oír la palabra. Hay gente que no consigue, prefiere estar en la campaña donde va a oír una palabra que dice que Él es más que vencedor, más que bendecido, es un semidios y que ya nació predestinado para ir al cielo. Y no es así. Si yo soy de Cristo, tengo Cristo en mi corazón, yo voy a revelar Cristo, revelar la palabra de Cristo en mi vida diaria. Y yo voy a congregar. Yo no voy a buscar sitios donde tonterías son predicadas. Y yo golpeo esta tecla para que tú y yo sepamos que la palabra de Dios no es esto. La palabra de Dios es estar en unidad, es buscar a Dios, tener experiencias con el cielo, amar a los hermanos y estar en comunión con la iglesia. Ellos perseveraban en el templo, ellos perseveraban en el partir del pan, comían juntos con alegría, como nosotros estamos haciendo aquí todos los domingos después de la Santa Cena. Comunión, alegría, estar juntos, es eso, esta es ser iglesia. Ellos no tenían mareo por estar cerca de un hermano, de otro hermano. Ellos no tenían raíz de amargura, no tenían marcas en su corazón, porque ellos tenían Cristo en su corazón. Y donde Cristo está, no hay espacio para esto. Ellos perseveraban en la comunión, en el culto, en la adoración, en el partir del pan, en las oraciones y en todo. Y ellos dejaron todo y se hicieron rendidos al Señor. Se rendieron al Señor, su Dios. Dejaron su cultura, dejaron sus parientes, dejaron sus profesiones y sus historias, y se rendieron al Señor Jesús. Y aquellos que no sabían, ellos creían que estaban todo, que tenían todo lo que era necesario, porque entregaron sus vidas en las manos de Dios.
Lo que yo estoy haciendo aquí y lo que Dios quiere de nosotros, lo que yo estoy hablando aquí y lo que Dios quiere de nosotros, no es que nosotros vengamos a salir de nuestro trabajo, dejar todo para vivir solamente en la iglesia, no es eso. Pero es entender que mi vida aquí con Dios es más importante de lo que tengo para allá afuera. Es más importante. Como ya hablé con vosotros, hay un cielo que nos está esperando y nosotros vivimos en función de estarmos en el camino para llegarnos allá. Tú vas a continuar en el mismo trabajo, que Dios va a abrir la puerta en el nombre de Jesús. Vas a continuar en la misma familia, vas a continuar allá, pero tú no vas a ser el dueño de nada. Dios es el dueño de todas las cosas y con Él todo vale la pena. Entonces ellos dejaron todo. Ellos perseveraron, ellos continuaron luchando, ellos pagaron un precio para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy, hermanos. Pues yo ya voy para el término. Tú tienes que entender que ellos, porque perseveraron en la doctrina, porque congregaron, porque tenían Jesucristo en su corazón, ellos perdieron la vida. Muchos fueron partidos en el medio, muchos fueron atados por caballos, muchos fueron atados por caballos, arrastrados por la calle. En portugués se habla una palabra, esfolados vivos, hermanos, pagando un precio para tener Jesús en su corazón y no negar Jesús. Y para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de estar aquí en la casa de Dios. Ellos congregaban sabiendo que en el momento del culto podría gente entrar en la iglesia y matar a todos ellos. Ellos pagaron ese precio. Y yo te pregunto, ¿quién está perseverando más? ¿Quién perseveró más? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Lo que es más difícil, soportar lo que ellos soportaron o lo que nosotros soportamos. Hoy nosotros dejamos de venir a la iglesia porque no estamos bien. Hoy nosotros dejamos de servir a Dios porque tengo un dolorcito en mi dedito del pie y me duele porque me encravó la uña y no puedo estar en la iglesia. Hoy nosotros dejamos de estar con los hermanos porque mañana yo voy a tener un dolor de cabeza, entonces hoy yo tengo que quedar en casa y no puedo porque tengo que recuperarme porque mañana voy a tener un dolor y el dolor no vino, pero tú ya tienes miedo. Entonces ellos murieron y nosotros estamos perseverando de una manera superficial. La iglesia primitiva, la iglesia que Dios va a levantar, la iglesia que tiene el poder de la iglesia viva, que anunció Dios vivo, nació en la oración, creció y ella fue imparable, hermano, porque ella perseveró, tuvo paciencia para soportar, tuvo paciencia esperando una gloria que estaba por venir, una gloria que estaba más allá. Ellos estaban siendo muertos, pero con los ojos en el cielo. Nosotros tenemos que tener esta perseverancia en nuestros corazones. Nosotros como pastores tenemos que perseverar en el medio de los chismes, en el medio de la falsedad. Y tú como cristiano también, hermano. No estamos libres de eso. Perseverar en el medio de las enfermedades. Estoy débil, pero voy a alabar a Dios. Están hablando tontería al respecto de mi casa y de mi familia, pero yo voy a servir a Dios con mi corazón puro. A mí no me importa lo que están hablando, me importa que yo estoy sirviendo a un Dios que me conoce y sabe de mi corazón, y yo quiero perseverar. Mis hermanos murieron, yo estoy vivo, no voy a morir. Si Dios me permite, yo no voy a morir como ellos, pero tengo que tomar la decisión y tener la misma decisión de ellos, perseverar, pase lo que pase, venga lo que venir. Yo ya dejé todo, no soy dueño de nada, dueño de todo es Dios. De Él es la tierra, de Él es los moradores, y todo lo que hay en la faz de la tierra pertenece a Él. Yo soy un mayordomo, un administrador, yo soy un camarero de Dios y estoy sirviendo a Él mientras estoy aquí, para después estar en la eternidad con Él. Por eso Dios está trabajando con nosotros, porque Él desea derramar su poder sobre nosotros. Dios puso su iglesia en el horno de fuego de la aflicción y está trabajando. Dios puso su iglesia, nosotros, en la rueda del alfarero y está moldeando nosotros. Dios
pasar por valle de lágrimas, por cuevas de aflicción. Dios nos hizo pasar por tiempos de silencio, de profecías. No se escucha más. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con nosotros, hermana Ceni. Y Él está trabajando con nosotros, hermana Vania, justamente eso: paciencia, perseverancia. Perseverancia en la palabra, perseverancia en la comunión, en la adoración, en el culto, en el partir del pan, en las oraciones. Porque Él sabe que cuando nosotros cumplimos la palabra, ponemos ella en práctica, no somos solamente oyentes de la palabra, oyentes de la palabra, como dijo Santiago 1:22, sino que ponemos ella en práctica. Él sabe que Él puede derramar poder del cielo sobre esta iglesia. Ahora yo te voy a preguntar: ¿tú quieres perseverar de esta manera? Pastor, yo voy a ser cortado en el medio también. No, pero tú tienes que tener la decisión de ellos, la decisión de ir hasta el fin, aunque me duela, aunque me cueste. Yo quiero tener esta decisión de perseverar. La Biblia dice que aquel que perseverará hasta el fin será salvo. Aquel que persevera está en el propósito, Dios hermanos. Aquel que persevera solo está en el camino de Dios. Porque solamente en este camino Dios va a hacer con nosotros lo que hace con las aceitunas. ¿Aceitunas se llaman? Aceitunas. Él nos machaca, nos exprime. ¿Para qué, pastor? Para sacarle el mejor de los aceites. El óleo más puro, el aceite más puro, porque solamente cuando pasamos por ese proceso, lo mejor de nosotros, Josimar, va a salir, y Él va a tener lo mejor también para su obra. Entonces Dios está trabajando con esta iglesia para levantar una iglesia de oración, una iglesia que crezca, teniendo vida con Dios, que persevere en la palabra, que persevere en la comunión. Ahora yo te voy a decir algo. El sufrimiento, la palabra perseverancia y paciencia, muchas veces está relacionada con esta tribulación, con sufrimiento, con dolores. El sufrimiento construye el carácter cristiano, y por eso Dios está trabajando con su pueblo. Por eso Él permite privaciones, por eso Él permite muchas cosas. Como es bueno, como el testimonio que hermana Vania contó, estaba en la última, pero sucedió. Y Dios muchas veces permite la última cosa llegar para que nosotros busquemos a Dios. Y eso sucede con nosotros. Y lo que Él hace es decir para nosotros: yo estoy aquí, estoy solamente esperando a nosotros golpear la puertita, porque yo tengo poder para abrirla. Entonces tenemos que tener en cuenta: Dios está haciendo todo esto para construir un carácter cristiano verdadero en el medio de su pueblo. Ya basta de nosotros estarnos en la iglesia, pero tener gente en la iglesia que no practica la palabra de Dios. Dios quiere levantar una iglesia viva, y Dios cuenta conmigo, cuenta contigo. Hay alguien en esta noche que está listo para Dios, que tiene coraje de decir: Señor, yo no tengo ganas, muchas veces fuerzas, mejor diciendo, pero yo quiero perseverar. Hay alguien que puede decir: yo quiero ser la iglesia que tú te quieres levantar en este tiempo. Yo quiero ser parte de esta iglesia viva, que anuncia un Dios vivo, esta iglesia verdadera, esta iglesia que es llena de tu poder, esta iglesia que ora, esta iglesia que crece, esta iglesia que persevera en la palabra, en la comunión, esta iglesia que persevera dejando todo, esta iglesia que muere pero no pierde el cielo, esta iglesia viva. Yo quiero ser parte. Hay alguien que puede levantar las manos y decir: aquí estoy, heme aquí, Señor Dios, aquí estoy en esta noche. Dios está trabajando con su pueblo. Póngate de pies, por favor. Aleluya. Dios está trabajando con su pueblo. Donde la iglesia estaba, pasaba algo. Donde esta iglesia estaba, algo sucedía. Esta iglesia era viva. Dios desea levantar una iglesia viva en el medio nuestro. Dios levantó una iglesia primitiva de oración. Dios desea que nosotros damos la continuidad a esta iglesia. Nosotros no podemos salir de los padrones bíblicos, los padrones de la palabra. Y el desafío es este: continuarnos. No entiendo, pero voy a cumplir. No entiendo, pero obedezco la palabra. Hay cosas que me cuestan, pero yo voy a continuar fiel.
Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Dios habló contigo. Dio para entender. Me expliqué bien, ayúdame ahí. Vamos a orar, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos en esta noche, clamando en el nombre del Señor Jesús, para que tú vengas a hacer aquí, en el medio nuestro, sí, hacer aquí también una iglesia que va a nacer en la oración, una iglesia que va a crecer en el poder del Espíritu Santo, con un crecimiento saludable, con un crecimiento del cielo, con el crecimiento de la palabra, perseverando en la doctrina, perseverando en la comunión, en la adoración, en el culto, en el partir del pan, en las oraciones, dejando todo y siendo fiel, una iglesia que va a perseverar hasta el fin para que sea salva. Oramos en el nombre de Jesús, y yo oro presentando a este hermano y a esta hermana que está orando con fe en el nombre de Jesús y está diciendo: Señor, aquí estoy, quiero hacer parte, no quiero esperar a la próxima generación se levantar, yo quiero y pido que tú hagas en este tiempo, hagas en mi medio, en el medio nuestro, tu poder, tu gloria y tu gracia, en el nombre de Jesús. Por eso oramos, Señor Dios, para que venga a descender sobre nosotros lo mismo Espíritu que descendió sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, el Espíritu que bautiza, el Espíritu que sana, el Espíritu que libera, el Espíritu que renueva, el Espíritu que salva, el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, que nos hace fieles, que nos hace caminar, que nos hace perseverar, que nos hace ser cumplidores de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hace en el medio nuestro, rompe los bloqueos, derriba esta muralla y glorifica tu nombre, oh Dios. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, y quien cree va a contestar con un amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna duda y desea hacer alguna pregunta? Pastor, no entendí esta parte, me explique. ¿Alguien? No. Certeza. Pastor, tengo vergüenza. En el final me busque, me procure, y vamos a estar aquí juntos sacando todas las dudas. Yo sé que es un culto de enseñanza, pero cuando estamos hablando, hermano, de algunos temas, me da gana, hermano. Voy para arriba, aleluya. Entonces habla un poquito más rápido, porque el tiempo también es corto. Entonces vamos con paciencia y va a ser una bendición. Dios, para que entiendas bien mismo. ¿Entendiste, hermano? Ayuda, habla una cosa ahí. ¿Entendiste algo? Aleluya. Entonces, hoy hablamos sobre el poder de la iglesia viva, que anuncia un Dios vivo. Vamos a poner este mensaje en el YouTube y va a ser una bendición también. Gloria a Dios. Valió la pena estar en la casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle las gracias al Señor una vez más. Y vamos a dar una bendición apostólica, y nosotros vamos para casa diciendo: Señor, yo quiero hacer parte de esta iglesia que tiene este poder. Señor, ¿qué necesito en mi vida para que yo cambie, arregle, para que yo haga parte? Señor, yo no quiero oír que tú hiciste allá en Europa, en Alemania, en Inglaterra. Yo no quiero oír que tú hiciste más para allá. Hace aquí, Señor, en Oviedo, el lugar más improbable. Hace aquí en el medio nuestro, para que toda la tierra vea que tú eres Dios verdadero. Amén. Aleluya. Recuérdate de eso, lo que hablamos. Dios es grande, desea hacer cosas grandes, pero Dios está buscando hombres pequeños que reconozcan que solamente cuando están en la presencia de este Dios grande, ellos van a poder ser algo en la mano. Dios está buscando gente que va a derramar sus lágrimas para regar las semillas del avivamiento que están sembradas en este lugar. Y Dios está contando conmigo y contando contigo. Esta casa va a ser cambiada, esta familia va a ser transformada, porque hoy tú y yo vamos a salir de aquí con la cabeza erguida diciendo: Señor, no tengo fuerza, pero estoy aquí en tus manos y yo voy a lograr vencer, porque voy a luchar en tu nombre.
Amém, hermano. Eu sinto a graça do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Senhor, graças por esta